Madurez. Yo espero que en ese tiempo hayas madurado, aunque sea un poco, pero por fe yo creo que has madurado mucho. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Mateo capítulo 13. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Versículo 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6 dice, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, y cual al 30 por uno. Papá, te damos gracias, papá, por esta noche. Gracias por tu presencia, papá. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, Padre mío, hablando, Señor, trayendo vida, Señor, esta palabra que hoy se va a soltar, papá. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, moviendo esa palabra para que toque cada corazón, Señor, cada vida, papá, y pueda ser transformada tu iglesia, Señor, tus hijos, papá. Usa mi boca, Señor, como ese instrumento para poder transmitir, papá, lo que hay en tu corazón, Señor. Gracias te doy, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestro lugar y mientras te sientas, dile al que tienes al lado, madurez. Entonces, ¿cuántos ya han madurado? Amén. Voy a continuar con lo que había dejado pendiente de la clase pasada que me tocó dar. Solamente voy a poner unas bases para poder compartir lo del día de hoy. Hablábamos del sembrador y ¿cuántos ya habían escuchado esta historia, esta parábola? Yo creo que muchos, va. Yo creo que hasta los que no son hijos de Dios las han escuchado por fuera. Y habla sobre el sembrador que salió a sembrar. Y yo les decía el miércoles pasado que me tocó compartir, digo, no he visto un sembrador que lleve y que empiece a aventar las semillas por donde quiera. Yo creo que las cuida y las pone en la tierra que preparó, en el lugar que preparó para que esa semilla cause fruto. Porque la intención del sembrador es que cada semilla que deposite tenga un fruto en un tiempo determinado. Si no, ¿para qué sale a sembrar, verdad? ¿O cuántos de ustedes de los que van a trabajar no esperan cosechar en cada quincena o aquellos que le pagan cada semana el fruto del trabajo que realizaron? Yo creo que si vamos a trabajar es que esperamos al final un resultado de una recompensa que vamos a tener a través del esfuerzo, de la sabiduría que empleamos en lo que hacemos. Entonces, esta historia habla que las semillas cayeron en 4 tipos de terrenos. Y eso nos enseña que la palabra de Dios es para todos. No está clasificada a cierto sector, la palabra de Dios es para todo el mundo. Por eso vemos que Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la palabra de Dios es para todos. No es que el sembrador quiso desperdiciar, sino el sembrador tenía la fe y la esperanza en cada uno de nosotros, de que la tierra iba a ser depositada en una buena tierra. El punto de esta parábola, Dios me movía al punto de la capacidad que la tierra tiene para producir.
no depende de la semilla, depende de la tierra que esté preparada para que produzca algo con la semilla que va a ser sembrada. De cierta manera, Dios deja en nuestros corazones la parte de nosotros prepararnos para que cuando Él deposite una palabra, una semilla en medio de nuestras vidas, nosotros tengamos la capacidad de producir. Entonces, y podrás decir que tiene que ver todo esto con madurez, pero a través de este tiempo vamos a entender lo que Dios me hablaba primeramente a mí para poder compartir esta noche. La tierra desde su inicio tiene la capacidad de producir. Toda tierra tiene capacidad para dar un producto. Toda tierra tiene esa capacidad. Si lo analizamos desde el punto de la creación, nosotros somos creados de tierra. Hay en nuestra esencia, por eso al final dice que nos volvemos en polvo. Entonces, nuestro cuerpo está hecho de tierra. Entonces, si basamos al principio, el principio nos enseña en Génesis que Dios le dijo a la tierra que produzca. La tierra tiene la capacidad de producir. Y si nosotros estamos formados de tierra, nosotros tenemos la capacidad de producir. Dile al que tienes al lado, tú tienes la capacidad de producir. Esto no se lo digas, pero si no produces es porque no quieres. Dije, no se lo digan. Pero si no produces es porque no quieres. Dios nos creó con esa capacidad. Nos enseña en Génesis que la tierra tenía la capacidad de producir. Entonces nosotros tenemos la capacidad de producir. Y si no quieres producir es porque realmente tú no lo quieres hacer. Es en nosotros ya esa capacidad. Ya Dios nos diseñó con esa capacidad de que tenemos que dar fruto. Dile al que tienes al lado, tienes que dar fruto. Y dile, yo creo que ya es el tiempo. Entonces, basándonos de esa parte, la tierra tiene la capacidad de dar fruto, de producir algo. Pero la tierra no produce por sí sola. Vemos en esta parábola que el sembrador fue y soltó la semilla. Y en Génesis vemos que Dios le dijo a la tierra, produce. La semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene la capacidad de hacer que la tierra dé fruto y produzca algo la tierra. Pero la diferencia entre la tierra de Génesis y cuando hablamos en esta tierra en esta parábola, habla de nuestro corazón. La tierra de Génesis le obedece todo a Dios, pero nosotros no siempre le obedecemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no? Realmente si nosotros obedeciéramos a cada palabra de Dios, tuviéramos la capacidad de sembrar, de producir. Créeme que el evangelio se está propagando por todas partes. Se está predicando, se está enseñando de Jesucristo en todas partes. Pero depende de dónde sea depositada en el corazón de cada persona la capacidad que va a tener para poder hacer que esa semilla produzca. Entonces, madurez está determinado por lo que yo decido obedecer a cada palabra que Dios ha soltado sobre mí. Cuando yo obedezco la palabra y la aplico en mi vida y en mi corazón, esa palabra tiene la capacidad para producir algo en medio de nosotros. Y yo creo que cada miércoles y cada domingo hay una palabra que Dios tiene preparada para depositar en tu corazón. Y el problema no está en la palabra, porque créeme, la palabra tiene la capacidad de producir. La capacidad la tiene esa palabra o la semilla, hablándolo en el punto de esta parábola. La semilla tiene todo lo esencial para causar fruto cuando es sembrada en la tierra. La palabra de Dios tiene esa capacidad sobre nosotros. El problema es cómo recibimos nosotros esa palabra. Cómo está nuestro corazón. Cómo está nuestra vida para poder recibir esa palabra. Créeme que cuando la palabra de Dios es soltada en medio de nosotros, debe causar un crecimiento, iglesia.
Nos vemos en lo último que leímos que la buena tierra produce al 100 por uno, produce al 60 y al 30. Produce. Esta parte nos enseña que sembró y nos lleva al punto de producir. Pero llega el proceso, no lo dice, pero es el proceso que nosotros debemos de tener cuando la palabra es soltada sobre nuestra vida. La palabra tiene que ser sembrada, iglesia. La palabra es depositada en medio de tu vida. Yo créeme que a veces voy manejando y de repente veo un letrero que dice Cristo te ama. Ahí Dios te está hablando, la palabra de Dios está siendo depositada en medio de ti. Yo me acuerdo cuando no conocía de Cristo y estaba en la facultad y tenía gente alrededor que conocía de Cristo. Y a un punto que me hartaba porque, oye, nomás quieres estar compartiendo de Jesús, ya déjalo a un lado y vamos a seguir nuestra vida. Pero la palabra estuvo sobre mi vida en cada momento, en cada instante. El problema es el corazón, la tierra. Dile al que tienes al lado, el problema no está en la semilla, está en el corazón. ¿Cuántos corazones por fe puede decir esta noche que es tierra fértil? Amén. Muy bien. Entonces me regreso un poquito a Génesis. Dios le dice a la tierra produce. Y la tierra produce en base a la palabra que de Dios fue soltada. En base a esa palabra, esta tierra produce hierba verde. Y esa hierba verde después va a llegar a un punto de madurar donde va a haber hierba que puede dar semilla y va a haber árboles que pueden dar semilla y fruto. Llega un tiempo de eso. Muchas veces la palabra es depositada en nosotros, pero tiene que haber un proceso donde la palabra empieza a crecer. Si la palabra no crece en medio de nosotros, no va a haber madurez, iglesia. ¿Qué es lo que transforma la vida de una persona que se encuentra con Cristo? Es la palabra de Dios en medio de ti. Pero cuando dejas que esa palabra golpee tu corazón y esa palabra tenga la capacidad de poder quitar aún lo que no había quitado tu esposa, tus padres, pero que esa palabra de Dios tenga la capacidad que tú le des la libertad de producir lo que tenga que producir en medio de ti. Pero muchas veces la palabra es soltada y dices, no, no era para mí, era para el vecino. A veces hasta etiquetas nombre en tu cabeza. Está predicando el pastor y suelta algo y tú dices, no, yo creo que esta palabra era para aquella persona. Y Dios te quería hablar a ti. ¿Cuántos han pensado así? Amén, ¿verdad? Amén. Tú dices, Dios le está hablando a todos. Dios tiene palabras para todos, pero no piensas que la palabra es directamente para ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando en ese proceso para llegar a dar fruto, hay algo que Dios me hablaba y golpeaba mi corazón en esa parte. En Génesis no veo que la tierra tenga un estorbo para producir, pero en esa parábola encuentro en varios terrenos que la tierra tiene cosas ajenas a la tierra y eso le impide producir. Así es la madurez, iglesia. Créeme que con recibir la palabra tiene la capacidad de hacerte crecer y en esa medida que tú creces vas madurando. Bueno, ¿cuántos de ustedes al principio no corría el doctor? Pero una vez que empiezas a conocer de Cristo, ¿qué haces primero? Oras. No es por ser codo o por no querer gastar en doctor, es porque primero dices, yo voy a orar y voy a creer por un milagro de sanidad. Hay madurez en medio de eso. Hay madurez. Antes, ¿cómo tomabas tus decisiones? Tenías que tomar una decisión y hacías cálculos y decías, este cálculo me lleva que esta decisión es la correcta. Bueno, espero que así hayan tomado sus decisiones antes de Cristo. Pero una vez que aceptas a Cristo y Dios deposita su palabra, ¿cuántos de ustedes primeramente no oran por cada decisión o por cada decisión que van a tomar? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hacen eso, la verdad? ¿Cuántos antes de dar un paso y tomar una decisión
doblan rodilla, entren en ayuno, entren en ese tiempo de oración y le piden dirección a Dios. Amén. Entonces, yo creo que aquí no hay muchos tropiezos, ¿va? Hay muchas que, no, es que me fue mal porque oraste previo. Eso es madurez, iglesia. La palabra tiene esa capacidad, que cuando está en un lugar adecuado, esa semilla tiene capacidad de arraigarse en el corazón. Y eso empieza a causar crecimiento en medio de ti. ¿Qué me dice que una persona es madura? Cuando deja de vivir en lo natural y se mueve en lo sobrenatural de Dios. Pero solamente vas a vivir en lo sobrenatural de Dios cuando te atreves a creer más la palabra que a tus circunstancias. Porque cuando volteas a ver y ves más las circunstancias y dejas a un lado la palabra, me habla de una persona inmadura en el reino. Alguien que no ha tenido madurez. Y me hacía una pregunta: ¿cómo preparo mi corazón? ¿Cómo prepararías tú tu corazón para cada domingo, para cada miércoles? La palabra de Dios que sea depositada en medio de ti cause fruto. ¿Cómo te prepararías, iglesia? Muchos yo sé que pensarían orando. Yo sé que muchos pensarían, pues leería la Biblia. Tal vez muchos yo pienso que dirían alabando a Dios. Pero créeme que ninguna de esas es preparar el camino o preparar el terreno para que la palabra sea depositada. Porque puedo adorar a Dios, pero ¿cuántos muchos adoran a Dios y viven en pecado? ¿Cuántos muchos leen la palabra de Dios, pero en su trabajo lo menos que hablan es como alguien, como un hijo de Dios? Entonces, el leer la palabra, el orar, el adorar, muchas veces no me prepara para que cuando Dios suelta la palabra para que sea depositada en mi vida, cause fruto en medio de mí, porque sigo viviendo bajo las reglas del mundo. Y alguien maduro en el reino deja de vivir en el mundo y vive en lo sobrenatural de Dios. Deja de vivir afuera del reino, vive dentro del reino. Y es una iglesia que empieza a caminar, o una persona que empieza a caminar en madurez. Por eso Juan el Bautista decía, iglesia, decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, prepara tu tierra, prepara tu corazón. Porque lo que me aparta de Dios son las cosas naturales que dejo que afecten la tierra, que afecten mi corazón. Y eso me aparta de la presencia de Dios. Y por resultado la palabra no va a causar un impacto en mi vida. Y voy a seguir viviendo inmaduramente aquí en esta tierra. Porque en esta tierra se vive con sentimientos, con emociones, con sentido humano. Y dejamos a un lado lo espiritual, dejamos a un lado el mover de Dios. Hay que entender esto, y Jesús en Juan 17 lo deja claro. Dijo: van a estar en el mundo, pero no son del mundo. Alguien maduro entiende eso, iglesia. Alguien que ha dejado que la palabra pegue en su corazón y que la palabra empiece a arraigarse en su corazón. Es alguien que va empezando a crecer en madurez. Porque entiende que ya no es de este mundo, que pertenece a algo mayor que ese mundo. Y en la parte cuando uno empieza a madurar y empieza a crecer y empieza a cambiar su forma de responder, ya no responde de la misma manera. Porque deja que la palabra golpee su corazón y empieza a causar raíz en su corazón. Y esa palabra que causó raíz en su corazón, va a llegar el tiempo que va a salir el fruto. Pero no se va a dar si dejo que cosas afecten a esa tierra. Dicho de otra forma, dejar que cosas del mundo afecten mi corazón. Entonces, si dejo que afecten, dejo de quitarle la fuerza y el poder a esa semilla para que empiece a trabajar en mí. Y entonces, si esa semilla no empieza a trabajar en mí, en vez de tener crecimiento, voy a decrecer en el reino. Y mi madurez se va a empezar a quitar. Y voy a vivir inmaduro. Ahora mis decisiones van a ser por lo que siento y por lo que puedo ver.
cuando no fuimos creados para eso, iglesia. La tierra produce por la voz de Dios. Te lo vuelvo a repetir, la tierra produce por la voz de Dios. No produce por lo natural que pueda recibir esa tierra. Lo natural no va a causar efecto en la tierra para que produzca. Y así es la madurez. Alguien inmaduro en el reino se va a dejar llevar por emociones, se va a dejar llevar por sentimientos. Ay, es que hoy el hermano pasó y no me saludó. Es alguien inmaduro en el reino porque se dejó afectar por un sentimiento y una emoción. Y dice, no, yo ya no voy a esa iglesia porque esa iglesia ya se acabó el amor. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas frases? Pero es porque alguien no cuidó su corazón, no cuidó esa tierra, dejó que afectaran cosas. Vemos en la tierra donde estaban las piedras, esa tierra, no, ese terreno no dejó que la semilla pudiera causar raíz. ¿Sí te has fijado y entiendes en lo natural? Cuando depositan una semilla, lo primero que hace no es crecer hacia afuera, sino crecer hacia el interior. Primero trabaja con el interior. Cuando la gente no puede ver, pero sigue trabajando esa palabra. Tal vez por fuera al principio muchos caminamos y todavía a meses, a días o semanas que la palabra de Dios había sido depositada y tú aceptaste a Cristo, tú seguías respondiendo igual que el mundo. ¿A cuántos se le fueron 1, 2, 3 malas palabras? ¿A poco nada más a mí? Yo sé que muchos aún viniendo a la iglesia y la palabra apenas estaba causando eso, exteriormente de repente se te salían unos sapos ahí. Yo recuerdo, y ya te lo he platicado, me cantaba la música del mundo y mala que era para bailar y todo. Venía y estaba conociendo de Cristo, pero de repente mi pie no quería y se movía. Mi mente de repente empezaba la letra todavía a pasar y tal vez naturalmente me movía poquito, pero por dentro estaba dándole vueltas. ¿A cuántos les ha pasado? Pero es el proceso, iglesia, que vas madurando, y cuando dices que vas madurando, empiezas a quitar todo aquello natural. Empiezas a quitar todo estorbo. Empiezas a quitar todo sentimiento. Empiezas a quitar toda emoción. Ojo, no te estoy diciendo que no haya sentimiento en medio de ti. No te estoy diciendo que no haya emociones dentro de ti. Te puedes emocionar, puede haber emociones en medio de tu vida, pero que eso no gobierne lo que vas a producir en esta tierra. Cuando dejas que eso afecte lo que vas a producir, es cuando estamos hablando de alguien inmaduro en el reino. Alguien maduro en el reino entiende que sí me emociono, pero esa emoción no me va a dejar llevar y actuar de la manera que me va a impulsar esa emoción. Yo muchas veces me ha pasado que de repente me dan feria de más. Alguien inmaduro diría, gloria a Dios, es una bendición de Dios. Yo todavía me he salido de la tienda y sientes eso que no quieres sentir, de revisar el ticket y volteas y lo revises y dices, ¿para qué lo veía? Me hubiera salido, no hubiera pasado nada, pero sentí en mi corazón verlo, lo veo y digo, no me cobró algo. Alguien inmaduro diría, es bendición de Dios. Pero alguien que está inmaduro en el reino y la palabra de Dios ha golpeado, le dice, hijo, te estás robando algo, regrésate. Y todavía, una vez me salí, Sari traía, no me acuerdo si unos dulces, unas pastillas, y nos salimos. Y veo de repente la mano y traía el dulce. Sari estaba más chiquita, traía el dulce y yo me regreso, no, bueno, ya me regreso. Todo el cajero me ve y dice, ay, para estas pastillas te regresaste. Pero no es la acción sino lo que había ya de madurez en mi vida y en mi corazón, lo que la palabra había golpeado en medio de mí. ¿Cuántas veces haces lo malo pensando que es bueno? Y es porque no has dejado que la palabra golpee tu corazón y vives viviendo una vida inmadura. ¿Cuántas veces has dejado de hacer cosas porque has tenido un día malo?
y dices, ya no voy a servir al Señor, ya no lo voy a seguir, hermano, hoy no tengo ganas ni de buscarlo. Pero me habla de alguien inmaduro, que todavía rige sus pasos, lo que va a producir en base a lo que el mundo le está dando. Cuando Juan el Bautista gritaba, arrepiéntanse, le estaba diciendo, quita todo lo que estorba, prepárate tu corazón para que esa semilla pueda causar lo que tiene que causar en ti. Y que cada palabra que va a soltar el Maestro, el Mesías, pueda transformar tu vida y tu corazón. Y pueda cambiar el alrededor tuyo. Y puedas producir lo que tienes que producir en esta tierra. ¿Cuánta gente todavía no encuentra su lugar por no entender cuál es su identidad? ¿Cuál es su posición? No puede ser que gente que caminando muchos años en el Evangelio diga, no entiendo todavía cuál es mi lugar. La pregunta es, ¿qué tanto has dejado que la palabra golpee tu vida y empieza a cambiar y a transformar tu corazón? Yo sé que suena rudo, iglesia, pero no podemos permanecer siempre en la misma estatura. Va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. En su palabra nos enseña que algo que se siembra tiene que crecer. Tal vez todavía no va a dar fruto, pero tiene que ir creciendo. Y en cada crecimiento se va rompiendo algo. En cierta manera la semilla se tiene que romper en un principio para poder echar raíz y poder crecer hacia. Tenemos que dejar que la palabra de Dios golpee nuestras vidas y que se empiece a arraigar en tu corazón, iglesia. Quita toda piedra, quita toda maleza. Yo sé que muchos sabemos lo que tenemos. Mi pregunta es, ¿cuándo va a ser el tiempo que decidas quitarlo? Yo creo que debe ser el día de hoy, iglesia. O dime, ¿quieres permanecer en el mismo lugar? No, ya me voy de aquí porque este hermano me está tirando mucho. Inmaduro. Porque la madurez, dirías, Dios quiere hacer algo en medio de mí. Dios no me quiere ver como el mundo me está viendo. Dios me quiere ver como Él me soñó, como Él me visualizó, como Él me diseñó. Pero solamente lo voy a lograr cuando empiezo a crecer en el reino. ¿Y cómo empiezo a crecer en el reino? Cuando dejo que cada palabra que Dios deposita cause el fruto que tiene que causar. Pese lo que pese, cueste lo que cueste, duela lo que duela. Alguien maduro lo entiende, iglesia. Alguien maduro no le dice a Dios, Dios, ya no metas tu mano. O le dice al alfarero, ya no aprietes más. Alguien maduro dice, Dios, entiendo el propósito, entiendo lo que estoy viviendo, haz tu voluntad. Y es por cual mucha gente sigue inmadura y sigue sin crecer. Tiene que doler, iglesia. Va a doler. ¿Tú crees que a mí no me dolió quitarme de cosas que yo hacía? Que tenía arraigadas de generaciones pasadas en medio de mí. Pero llega un momento que la palabra te golpea y te va orillando, iglesia. Créeme que a mí no fueron los pastores, no fueron los líderes que en un tiempo estuvieron sobre mi vida lo que causó un cambio en medio de mí. Porque los líderes y nuestros pastores no están para cambiarte. Están para predicar la palabra. Están para enseñarte la palabra de Dios. Y que sea la palabra de Dios causando un efecto en medio de tu vida. Y sea tu corazón limpio para poder recibir esa palabra. Y esa palabra, y sea el Espíritu de Dios causando ese fruto en medio de ti. Créeme que si mucha gente viviera en base a la palabra de Dios, no hubiera consejerías, no hubiera restauración en relaciones, en matrimonios o en familias, porque de repente entre hijos y padres no se llevan. Si viviéramos la palabra de Dios, la chamba para los pastores o los líderes, créeme que bajaría. Pero a raíz de que no obedecemos la palabra y no dejamos que se arraigue en nuestro corazón, pasa todo eso. ¿Quieres madurar? ¿Cuántos quieren madurar?
¿Cuántos quieren crecer? ¿O ya es el todo? ¿Cuántos creen en esa noche que todavía pueden dar más? Lo diría, me gusta esa frase de Pablo. No pretendo que lo haya calzado todo, sino prosigo. Así se trata la vida en el reino. De proseguir, de seguir avanzando, de seguir creciendo, de llegar a una estatura, de llegar a otra estatura. Y a fin de cuentas lleva una madurez en medio. Créeme que cuando dejas que la palabra cause el efecto y cuando decides en tu corazón obedecer la palabra, va trayendo madurez en medio de tu vida. Hasta el punto que yo conozco cómo era yo antes. Era muy emocional y de repente podía aguantar mucho, pero había un tiempo que podía tronar y tronaba. Y fuera el que fuera. Y yo lo detecté. Y sé que viene de generaciones pasadas. Pero cuando dejé que la palabra de Dios moldeara mi vida, y cuando dejé que empezara a quitar lo que tenía que quitar. Y obvio, cuando te cortan algo duele, iglesia. Y dejé que Dios fuera transformando mi vida y mi corazón. Hasta hoy, en el trabajo me dicen, no sé qué haces, pero la gente que a veces no me trata bien o no me quiere atender, tú puedes hacer que esa persona nos atienda. Y mi respuesta fue, es que no soy yo, sino es lo que Dios ha depositado en medio de mí, en la bendición de Dios en medio de mi vida, que puede causar eso en las otras personas. Y bueno, y muy sabia la persona me dijo, entonces ¿qué estás tratando de decir? ¿Que yo no tengo eso? Digo, bueno, tú lo dijiste, yo no lo dije. Pero ese es el punto de la madurez, porque me ha tocado ver mucha gente que actúa por emociones y sentimientos, y créeme que eso va a terminar como todo lo natural. ¿En dónde termina lo natural, iglesia? Ya con eso empiezo a cerrar porque ya se me vino el tiempo. ¿O cuántos aguantan 20 minutos más? ¿Ah? ¿Son maduros o son inmaduros? ¿Se van o se quedan? Fíjate, ya se me olvidó que les dije. Se me fue, pero bueno. Ya me acordé. A lo que iba, porque yo quito esa parte. Entonces, el resultado de mi madurez es algo sencillo. Es la obediencia a lo que papá ha dicho. El resultado de mi crecimiento es resultado de cuánto decido obedecer la palabra de Dios. Y el punto que les decía, de que esta tierra, este corazón, no haya nada de afuera que lo pueda afectar. Yo de repente cuando Sari se pone así le digo, a ver, ¿está Cristo en ti o no está Cristo en ti? Y si está Cristo en ti, ¿debes de actuar así? Me dice, yo sé que no, papá. Pero a veces yo he visto gente más grande que actúa de esa misma manera. Y es una vida resultado de no obedecer la palabra. Yo creo que es tiempo de crecer. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de limpiar nuestro corazón y dejar que cada semilla que Dios deposite pueda causar lo que tenga que causar. Pero no va a depender de la semilla y no va a depender del sembrador, porque el sembrador lo deja a tu corazón. Vamos a ponernos de pie. Haz esta pregunta: ¿qué tanto he producido en este tiempo? Si lo hablo en el 2023 y haces una comparativa con el 2024, ¿qué tanto has producido? ¿Aumentó la producción o bajó la producción?
O de plano dices, ni en el 23 ni en el 24 he producido. Pero yo creo que es tiempo. Y creo que es la hora que cada uno de nosotros vamos a producir. Esta casa lo necesita. Como se han compartido domingos, no es trabajo nada más de los pastores, no es trabajo nada más de los líderes, es trabajo de toda la iglesia, que podamos caminar y producir. Dios quiere hacer algo en medio de tu vida. No seas solamente expectante. Yo me imagino las otras tierras, los otros lugares, se quedaron expectantes de lo que pasó con la tierra, esa buena, esa que produce. Preguntándose, y muchos se lo preguntan, ¿por qué ellos sí, yo no pude? ¿Por qué ellos sí pudieron? ¿Y por qué veo la bendición de Dios en medio de su vida? ¿Y por qué la bendición de Dios no está en medio de mí? Es tiempo, iglesia, de quitar aquello ajeno, aquello que no pertenece a la tierra, aquello que no debe estar depositado en tu corazón. Es un tiempo donde dejes la mano de papá y que la pueda meter en medio de tu corazón y empiece a quitar cada cosa. Empieza a quitar esa maleza, empieza a quitar esa roca, empieza a quitar esas piedras, que lo único que está haciendo es que la semilla que ha sido depositada crezca y cause el fruto. Y por eso muchos nos preguntamos, ¿por qué mi matrimonio está así? ¿Por qué mi familia está así? ¿Por qué mi vida es así? Es un tiempo donde debemos de limpiar y dejar que la mano de Dios se pueda meter en medio de nuestras vidas. Y sea la palabra de Dios y empiece a quitar aquellas cosas que no producen, aquellas cosas que me causan ser improductivo, que frenan mi producción, y dejar que esa tierra produzca lo que tiene que producir. Yo sé el potencial que Dios ha puesto en tu vida. Yo sé lo que Dios ha puesto en medio de ti. Y sé que no ha sido una cosa baja o de baja calidad. Dios ha puesto grandeza en medio de tu vida. Dios ha puesto grandeza en medio de ti. Ha puesto dones, ha puesto talentos para que puedas producir. Y es el tiempo que Dios quiere que esa iglesia produzca para lo que fue llamada. Pero necesita de cada uno de nosotros, que cada uno en el lugar que estemos, demos ese fruto, iglesia. Y la única manera es obedeciendo a la palabra de Dios, alejándome de aquellas cosas naturales, que mi vista ya no esté en eso, sino que mi vista esté en Cristo. Por eso dice a Pablo, prosigo a ese llamado, a aquella persona que me hace crecer, que aun cuando estoy en las alturas, me hace mantener firme, porque me enseña y me muestra que no es el todo de lo que Dios tiene preparado para mí. Es el tiempo, iglesia, cierra tus ojos, es el tiempo de que le digas esta noche a Dios: papá, reconozco, Señor, que he dejado que piedras habiten en medio de mi tierra. Papá, reconozco, Señor, que he dejado, Señor, que al mismo tiempo que tu palabra quiere crecer, he dejado que otras cosas crezcan también en mi vida y en mi corazón. Señor, hoy quiero, papá, que todo eso, Señor, sea apartado de mi vida, Señor. Quiero que mi corazón, Señor, esté, Padre mío, receptivo, Señor, a tu palabra, Señor. Quiero que mi corazón, Señor, esté listo para poder producir lo que tú has declarado, Señor, que voy a producir en ese tiempo, papá. Señor, oro, Señor. Oro, papá, esta noche. Yo sé que tú nos has dado esa capacidad de producir, que tú ya lo pusiste en nosotros, papá. Si en esta noche, Señor, hay algo en medio de nuestras vidas, Señor. Si esta noche, Señor, hay algo en medio de nosotros, papá, que esté interrumpiendo, Señor, ese crecimiento en medio de nosotros, papá. Y que, Padre mío, orille mi comportamiento, Señor, a llevarlo a algo natural, papá. En el nombre de Jesús, Señor, que esa noche, Señor, sea quitado, Señor. Que esa noche, Señor, sea quitado en medio de mi vida, papá, y en medio de mi corazón, Señor.
Quiero ver, Señor, lo que tú has soñado sobre esta casa. Quiero ver lo que tú has soñado sobre mi vida, papá. No quiero que haya estorbos, Señor. No quiero que haya algo que me frene, papá. Algo que, Padre mío, me haga ser improductivo, Señor, en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Si aún hay pecado en medio de mi vida, papá. Si aún hay algo en medio de mí, Señor, que, Padre mío, frena la bendición, Señor. Que frene ese fluir del cielo, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Que se ha quitado, papá, en medio de nosotros. Tu palabra me ha enseñado, papá, que tú, Padre mío, en la cruz, Señor, te has llevado todo pecado, Señor. Te has llevado toda maldad, Señor. Te has llevado toda enfermedad, Señor. Te has llevado todo aquello, papá, Padre mío, que me puede frenar aquí en la tierra, Señor. Has quitado todo estorbo, Señor. Aún, Señor, cuando el enemigo, Señor, se ha levantado, tú lo has frenado, papá, en esa cruz, Señor. Tú nos has dado la victoria, Señor. Lo creo, Señor. Y lo creo que lo puedes hacer, Señor, con cada uno de tus hijos, papá. Que no miren, Señor, a sus años, Señor. Que no miren, Señor, a sus capacidades naturales, papá. Que no miren, Señor, a su situación, papá. Que no miren, papá, lo que están viviendo hoy naturalmente, papá. Que nos atrevamos a mover, a ver, Señor, como tú nos has visto, papá. Que podamos obedecer a cada palabra, Señor, que tú has depositado en este lugar y en cada vida, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Yo creo, Señor, que tú has declarado cosas grandes, Señor, en medio de esta casa, en medio de cada uno de tus hijos, papá. Que esa noche, Señor, podamos crecer más en ti, Señor. Y lo que somos naturalmente, Señor, empiece a menguar, empiece a desvanecerse, papá. Porque me quiero parecer más a ti, Señor. Quiero que seas tú trabajando, Señor, mi vida y mi corazón, papá. Quiero llegar al lugar que tú me has visto, Señor. Hacer lo que tú has dicho sobre mi vida, Señor. No quiero ser lo que el mundo, Padre mío, tal vez pueda ver de mí, Señor. No quiero ser, papá, lo que el mundo tal vez opine de mí, Señor. Porque sé, Señor, que el mundo, papá, va a opinar, Señor, y va a dictaminar, Señor, lo que quiere que yo sea, papá. Pero he aprendido, Señor, que no soy lo que el mundo ha dicho de mí, Señor. He aprendido que nosotros somos y yo soy, papá, lo que tú has declarado, Señor, en medio de mi vida, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús. Si tienes que tomar un tiempo para pedirle perdón a Dios por algo, tómate unos minutos. Es el tiempo, iglesia, que nuestra tierra debe de estar lista. Porque Dios quiere depositar algo en medio de este lugar. Bien decía el último canto que entonábamos. Estando en Él, en ese lugar. Lo que yo veía en esas 4 tierras no habla de un lugar físico, iglesia. No habla de un lugar en esta tierra. Habla de aquel que puede estar en el Señor. Porque cuando hemos visto cada historia, con cuando se apareció Moisés, cuando Dios se puso sobre un lugar y esa tierra estaba en Dios, en la presencia de Dios, ese lugar cambió de nombre, ese lugar cambió de posición, ese lugar cambió de lo que podía producir ese lugar. Por eso Dios le dice a Moisés: quita tu calzado, porque en el lugar que estás es santo. Y ese lugar tiene la capacidad para que tú produzcas lo que yo he dicho y para lo que te he creado. Por eso Josué, cuando iba a entrar a la tierra prometida, Dios le dice otra vez: quita tu calzado, porque estás en tierra santa. No es donde estás físicamente, es donde depositas tu corazón, iglesia. Es donde te atreves a poner tu corazón.
La tierra buena estaba al cuidado de su sembrador. La tierra buena estaba preparada para el lugar, para el momento que su sembrador iba a sembrar cada semilla y la iba a poner ahí. No era el lugar natural, era la disposición de esa tierra para aquel que iba a sembrar en medio de ella. Esa tierra se puso a disposición de su sembrador. ¿Quieres crecer en madurez? Es un tiempo que te disponga a estar dispuesto a lo que Dios quiere hacer en medio de tu vida. Y no dejes que las circunstancias o la situación que estás viviendo o la atmósfera que hay en tu casa determine lo que vas a producir. El que tiene la capacidad de determinar lo que vas a producir es papá, es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú tu corazón se lo abres a Él y Él puede habitar en medio de tu vida, Dios transforma tu corazón, aquel corazón improductivo, aquel corazón que no era fructífero, cambiarlo a un corazón que puede producir. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Así es, papá. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Padre mío, Señor, que toda indiferencia, papá, a tu palabra, Señor, se ha quitado. Y que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, papá. En el nombre de Jesús, papá. Caiga hoy, Señor, un parteaguas, Señor, en nuestras vidas, papá. Podamos salir limpios, Señor. Que podamos salir listos, papá, para lo que tú quieres hacer, papá, en medio de nosotros. Es el tiempo, Señor, lo creo, papá, donde tú empiezas a romper, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Llévanos a ese lugar, Señor, de tu presencia. Que no haya nada, Señor, que nos separe de ti, Señor. Gracias, papá. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso.